Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en AgriTrade. A mí me tocó moderar una de las conferencias quizás que tienen más interés para los exportadores que están aprovechando el mercado europeo, y es precisamente hablar sobre esta revolución verde europea, si realmente es una oportunidad o una amenaza. Para ello quisiera, antes de iniciar, darle la cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, el embajador de Luca, que nos acompaña por aquí, el embajador Lambur, el embajador Lima, secretario general de SIECA. Gracias por estar aquí con nosotros. Desde hace 10 años, Centroamérica y la Unión Europea gozan de un acuerdo de asociación, el cual se ha convertido en un instrumento relevante para fomentar el comercio y la inversión entre las partes. A la fecha, se registra un incremento de más de 30% del comercio para ambas regiones, siendo las exportaciones de frutas, vegetales, el azúcar, las que más muestran dinamismo en Centroamérica. A pesar de que la región latinoamericana en general es puntera en la exportación de productos agroalimentarios a la Unión Europea, para aprovechar aún más las oportunidades derivadas de este mercado de más de 450 millones de consumidores y una economía que representa el 22% de la economía mundial, los exportadores deberán conocer mejor y ser capaces de adaptarse a las estrictas regulaciones y normativas europeas derivadas de su aspiración de situarse en el camino de la transición ecológica y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Y de estos temas vamos a estar hablando hoy con dos expertos. Uno de ellos es el señor Félix Lutz, a quien le doy desde ya la cordial bienvenida. Félix, ¿nos escuchas? Buenas tardes, Félix. Hola. Gracias, Félix. Buenas tardes. Estamos ya en vivo con Félix. Él nos acompaña desde la Comisión Europea en Bruselas. Y Félix es funcionario de la Unión Europea con mucha experiencia, especializado en política comercial, centrándose ahora en cuestiones de comercio agroalimentario. Félix tiene una sólida formación en asuntos parlamentarios y un historial demostrado de trabajo en un entorno multilingüe con alcance internacional. Es experto en asuntos públicos, política comercial, Organización Mundial del Comercio, ciencias políticas, relaciones internacionales, Unión Europea y análisis de políticas. Tiene una sólida formación en asuntos europeos, ciencias políticas y derecho de la Unión Europea, del Colegio de Europa y distintas universidades. Muchísimas gracias, Félix, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la introducción, Yolanda. Estoy muy contento de estar con vosotros virtualmente, desafortunadamente solamente porque, bueno, es un país muy lindo, pero muy lejos Guatemala. Entonces, por los compromisos de esta semana, no ha sido posible venir a esta feria, que será un gusto, pero estoy muy contento que puedo compartir con vosotros un poco la idea del Pacto Verde y de la estrategia de la granja a la mesa, que es fundamental para el futuro del comercio agrícola y también para nosotros, la Unión Europea, para un futuro más sostenible. Gracias, Félix. Te sentimos cercano, te estamos viendo muy cercano, así que te dejo el micrófono y adelante con tu presentación. Perfecto. No sé si quieren que comparta mi pantalla o se puede ver mi presentación en la segunda pantalla, en la sala. Se puede ver la presentación en la segunda pantalla. Mejor preferimos verte a ti en vivo directo. Gracias, Félix. Perfecto, muy bien. Entonces, gracias también por la introducción. Para presentarme, bueno, yo creo en las próximas 20 minutos abordar mi presentación 5 temas para un mejor entendimiento del Pacto Verde y la importancia que tiene para el comercio agrícola con América Latina, entre América Latina y la Unión Europea.
En primer lugar, quiero un poco explicar cómo esta estrategia se articula con el Pacto Verde y que es parte de una política general de la Unión Europea. Después, yo creo que es importante que nos recordamos todos de la dimensión global que tiene el Pacto Verde, en particular la estrategia de la granja a la mesa. Después voy a explicar los objetivos y también, por supuesto, cómo la Unión Europea podría lograr obtener esos objetivos. Y por último, una pregunta que me imagino interesa a mucha gente en la sala acá. Vamos a hablar un poco de las oportunidades, pero también los desafíos para los productores y los exportadores de América Central. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, en primer lugar, es importante recordar por qué la Unión Europea se ha adoptado o se ha creado este Pacto Verde. Eso es un poco el resultado de las últimas elecciones que tuvimos en Europa en el año 2019. Y en esta época y todavía hoy hubo una fuerte demanda de los ciudadanos que vamos a acelerar las políticas para un futuro más sostenible, sobre todo para reducir el impacto carbono de la Unión Europea para luchar en contra del cambio climático. Entonces, la Unión Europea se ha dado una política muy global, muy holística, para justamente disminuir el impacto, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y como se ve, eso claro, hay que recordar que la agricultura tiene una importancia mayor, ¿no? Es que hay estadísticas que nos indican que casi un tercero de los gases con efecto invernadero tienen su origen en la producción agroalimentaria, en toda la cadena de suministro agroalimentario. Entonces, es importante, es un eje muy importante la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia para preservar la biodiversidad del Pacto Verde. Si pueden avanzar por favor. Diapositivo. Sí, ahora se ve que esto hace parte de otras políticas importantes como políticas de energía, de transporte, de movilidad, del uso eficiente, de lucha contra la contaminación, etc. Entonces, estos dos ejes son muy importantes. Próxima diapositiva, por favor. Perfecto. Bueno, ahora quiero un poco explicarle que esta estrategia tiene una dimensión global. ¿Por qué? La Unión Europea tiene una responsabilidad global como gran productor, pero también gran productor de productos agrícolas, pero también como es el primer importador y exportador del mundo de productos agrícolas. Entonces, si nosotros queremos un mundo mejor, tenemos que empezar en nuestra casa, si se puede decir así. Y eso es muy importante, que esta política se pone en marcha también con el objetivo de la Unión Europea de liderar un cambio global. Y también tenemos la sensación que la Unión Europea puede hacer una diferencia en el mundo, en el sentido que es el más grande mercado único en poder de compra del mundo. Entonces, tiene que avanzar. Y eso lo quiere hacer también en un ámbito multilateral, conjunto con otras naciones, otras instituciones. Por ejemplo, en la cumbre de las Naciones Unidas, la última cumbre de 2021, se ha reconocido la necesidad de una acción global para transformar la cadena de producción agraria. Y bueno, también hemos hecho algunos estudios que nos indican que los costes de la inacción son aún más altos que los costes de la transformación. Bueno, cada uno que sabemos muy bien que el cambio climático tiene un impacto negativo sobre la producción agrícola y nos pone enfrente de muchos desafíos. Sequía, pero también inundaciones,
nuevas plaguicidas y todas estas cosas. Entonces, ¿de dónde emana la responsabilidad de trabajar juntos y como Unión Europea ir adelante con una transformación del sistema? Próximo diapositivo, por favor. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Para hacerlo, la estrategia de la granja a la mesa se pone distintos objetivos. Objetivos que van más allá de una simple protección del medio ambiente, que quieren abarcar toda la dimensión de la sostenibilidad económico, social y medioambiental. Entonces, por ejemplo, también lo hemos visto muy bien con la crisis de la pandemia y el impacto que tenía sobre nuestro sistema de suministro. Un elemento muy importante también de la estrategia de la granja a mesa es fortalecer la resiliencia del sistema de producción y de toda la cadena de suministro agroalimentaria. Pero también queremos que esta nueva política abre o permite a los productores y a otros elementos, otros participantes en la cadena, que nos da nuevas oportunidades para productos que todavía no están en el mercado, pero donde hay una demanda del consumidor. Y también, bueno, eso se hace por la innovación tecnológica, que es también un elemento muy importante. Y al final, un elemento que no debemos olvidar, que también en el tema conectado con el tema de la seguridad alimentaria, es el asunto de salud público, de proporcionar a los consumidores alimentos sanos. En Europa hemos observado durante la pandemia una tendencia que a muchos consumidores se han preocupado mucho más por la salud de lo que están comiendo y viviendo. Es una tendencia que hemos notado y entonces, por ejemplo, las ventas de productos orgánicos han aumentado de manera sustancial durante la pandemia. Entonces, es muy importante que esta estrategia no solamente ataca el eje de la huella climática, que es importante para reducir el carbon footprint de la producción agrícola, pero todos los otros elementos para crear una cadena mucho más resiliente a los desafíos del futuro. Próximo por favor, próximo diapositivo, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la estrategia de la granja a la mesa, la Unión Europea se le ha dado en el año 2022. Y después, la próxima etapa que ya está dentro de la estrategia, que se fija un poco ejes de acción, después contiene objetivos que se pueden mensurar y si son cuantitativos, que voy a explicar después. Y en una próxima fase, vamos a la fase de la implementación con una multitud de acciones legislativos y no legislativos conjunto con los Estados miembros para justamente lograr estos objetivos que nos hemos fijado al nivel europeo. Eso es un proceso dinámico, con varias etapas, que no está cerrado en el tiempo, pero que está dinámicamente adelantarse con un target date, una fecha donde vamos a un poco revisar dónde estamos, que es el año 2030. Próximo diapositivo, por favor. Aquí se ven aquí se ven los objetivos principales que tenemos en la estrategia de la granja a la mesa. Esos objetivos, como he dicho, son cuantitativos y así son mensurables. Es una reducción en el uso de 20% de las pesticidas más peligrosos. Es también una reducción que queremos lograr en el uso de fertilizantes de al menos 20%, una reducción de las ventas de antimicrobianos para la ganadería y acuicultura en un 50% y alcanzar al menos un cuarto de la superficie agrícola europea para la agricultura ecológica, orgánica, como se dice.
Y también queremos recuperar unos 10% de la superficie agrícola con elementos de paisaje de alta densidad. Entonces, esos son un poco los objetivos que tenemos a nivel global. Pero hay que recordar que después cada país, cada Estado miembro, empieza este camino de una situación distinta. Entonces, la próxima etapa, en esta etapa estamos en este momento, es también ver con los distintos Estados miembros cómo pueden lograr a obtener su propio objetivo, que al final es un objetivo general de la Unión Europea, pero algunos países, por ejemplo, ya tienen casi 25% de la superficie agrícola en agricultura ecológica. Otros están muy lejos y nunca van a ser capaces, dentro de tanto poco tiempo, de aumentar tanto. Pero eso da igual, y eso porque al final lo que es importante es que el objetivo global vamos a lograrlo. Y entonces también eso indica que es una estrategia diferenciada, que tiene en cuenta la situación de cada país en la Unión Europea. Próximo diapositivo, por favor. También para preservar la biodiversidad nos hemos fijado algunos objetivos que se pueden cuantificar. Por eso, por ejemplo, queremos disminuir el número de las especies en la lista roja que son amenazados por especies exóticas invasoras. También hay objetivo de plantear 3 millones de árboles y transformar un 30% de la superficie de las tierras en zonas protegidas gestionadas. Eso son, conjunto con una disminución, reversa la disminución de los polinizadores, los 4 objetivos principales para preservar la biodiversidad en Europa. Y claro, sabemos que la biodiversidad es algo que existe en cada territorio, pero está interconectado. Entonces, esperamos también un impacto positivo en Europa, también tiene un impacto positivo a los países limítrofes. Por ejemplo, es muy importante también que tenemos en mente que es algo que va más allá con el impacto de las fronteras de la Unión Europea. Próximo diapositivo, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Entonces, tenemos previsto una multitud de acciones con 4 ejes distintos. Y claro, esos ejes nos indica que trabajamos en toda la cadena. No es solamente una política que se concentra, por ejemplo, en la producción agrícola o se concentra en la transformación de productos agroalimentarios o en el consumo, va de toda la cadena. En eso es muy importante. Vamos a mirar en cada etapa dónde podemos mejorar las cosas. Y también es importante que el consumidor tiene un papel importantísimo. Por ejemplo, cómo podemos hacer que el consumidor va a un consumo más sostenible. Por ejemplo, el elemento de etiquetaje es muy importante, que el consumidor en Europa tiene más información sobre los productos que está consumiendo. Y esto corresponde a una demanda que tenemos en la Unión Europea, que hemos visto, observado en los últimos años, que cada vez el consumidor se preocupa más de saber de dónde viene su producto, cómo ha sido producido y cuál es el impacto sobre el medio ambiente, pero también social, de este producto que está consumiendo. Y también para su salud. Entonces, eso se ve que hay 4 ejes distintos en 4 etapas distintas de la cadena de valor donde queremos actuar. Eso también, esas acciones en los varios ejes para mejorar la cadena agroalimentaria son más una evolución que una revolución también. No es que la Unión Europea algunas veces sí va a adelantar una nueva legislación que no existía antes. Por ejemplo, después vamos a ver más en detalle la propuesta para luchar contra la deforestación. Eso es un área donde no hay en este momento una legislación completa
para abordar el problema, pero muchas veces ya tenemos una legislación. Lo que queremos hacer es fortalecerla y más completarla. Entonces, es más una evolución que una revolución que estamos haciendo en este momento. Próximo diapositivo, por favor. Aquí, eso es una lista que no está completa, no es exhaustiva, porque tenemos casi 30 medidas distintas ya en la fase de preparación, pero eso indica los distintos reglamentos y directivas, entonces, que son normas europeas, legislativas, que tienen un impacto jurídico inmediatamente, que queremos revisar en vista para una mejor implementación de la estrategia de la granja a la mesa. Entonces, en este momento, como van a ver también, solamente hemos adoptado muy pocas, porque eso requiere un proceso muy complejo para llevar adelante una nueva legislación. El año pasado hemos adoptado el plan de acción para el sector de la agricultura ecológica, que por ejemplo, prevé una multitud de medidas para fomentar la demanda también, porque nosotros lo que queremos hacer, nos hemos fijado un objetivo de la oferta, pero también eso solamente se puede lograr si la demanda sigue. Entonces, es también un ejemplo que tenemos siempre que trabajar al inicio y también, pero al final de la cadena. Bueno, próximo diapositivo, por favor. Aquí esos más los detalles para explicar por qué este proceso tarda bastante. Estamos siempre en una fase de un proceso que es transparente, que es basado en la ciencia y democrático para adoptar las reformas legislativas necesarias. Y bueno, eso normalmente suele empezar con una consulta pública para un marco legal. Y esta consulta pública quiero subrayar en este contexto, en este seminario acá en Guatemala, que son abiertos a todos y todas. Entonces, también stakeholders, productores, asociaciones, gobiernos de países no europeos puedan participar. Y hemos visto en el pasado que también ellos participen, estudian los ejes que propone la Comisión, y eso después se hace un informe, y ese informe va a dar una base, se toma en cuenta para después hacer un estudio de impacto y después sacar adelante una propuesta legislativa de la Comisión. Eso es la segunda fase, ya mencionado, es un estudio de impacto que siempre hacemos, que al final también se publica y se puede leer, se puede contemplar, y para ver cuáles son las consecuencias de una propuesta legislativa que la Comisión quiere hacer. Al final, una vez la Comisión Europea ha adoptado por los comisarios la propuesta legislativa, son los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo, donde son representados todos los Estados miembros de la Unión Europea, que tienen que discutir el texto, encontrar una posición común y después negociar entre los dos colegisladores para que se pueda adoptar una legislación. Este proceso normalmente requiere muchos años. También eso se explica que ahora estamos en la fase de la estrategia y para muchas propuestas legislativas en la fase, yo diría, entre el estudio de impacto y la propuesta legislativa de la Comisión, que vamos a sacar sea el año que viene o en 2 años. Próximo diapositivo, por favor. Bueno, y toda esta política, que es una política interna, es algo que queremos hacer en la Unión Europea, no lo hacemos de una manera aislada. Estamos muy conscientes del contexto internacional, de las reglas internacionales, y queremos colaborar con otros países que comparten los mismos objetivos de manera general.
Por eso lo que llamamos las alianzas verdes. Entonces, las alianzas verdes es la intención y la acción de la Unión Europea para promover la cooperación y el diálogo con nuestros socios comerciales. El primer principio que quiero destacar ahora es muy importante. Todas las medidas europeas deben ser conformes a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Eso es un poco la base de la acción de la Unión Europea. Y siempre cuando la Comisión propone una medida, está contemplando este aspecto. Porque no queremos que una medida, bueno, va en contra del marco internacional de comercio. Pero claro, después tenemos que discutir con nuestros socios comerciales cómo podemos lograr los objetivos, cuáles son los objetivos, qué son las medidas que hemos previsto y tenemos varias ejes para hacerlo, para construir estas alianzas verdes. Por ejemplo, justamente ayer y antes de ayer tuvimos un seminario invitando a representantes de los gobiernos, pero también del sector privado, de los países de Mercosur y Chile, para hablar justamente de temas como reducción del food waste, food loss and waste, de la pérdida de alimentos, de temas como el sector de la ganadería puede ser más sostenible y otros temas. Y tuvimos en el mes de marzo un seminario muy similar aquí con varios países de América Central. Entonces, eso es algo que nos permite también entender mejor cuáles son las políticas de otros países con quien tenemos un comercio importante en este ámbito. Y por último, y eso es importante también destacar, la Unión Europea tiene programas para justamente adaptarse a los cambios en los métodos de producción que queremos lograr. Esos programas están parcialmente financiados por la Unión Europea y yo sé que una colega de delegación justamente hoy, en otro contexto, está dando un seminario para explicar los varios programas que tenemos financiados por la Unión Europea justamente para ayudar al sector agrícola en otros países de hacer la transformación hacia un método de producción mucho más sostenible. Bueno, eso es el contexto de las alianzas verdes, que es clave. Por último, quiero un poco abrir el debate, si puede decir así, sobre las oportunidades y los desafíos en este contexto que hay. Próximo diapositivo, por favor. Gracias. Bueno, como ya he mencionado antes, el mercado de productos ecológicos en Europa está en llena expansión. Y somos el segundo mercado mundial después de los Estados Unidos y con un crecimiento ahora de 15% de ventas en el año 2022. Y yo creo que los productos de América Central están en una muy buena posición para lograr esta parte del mercado de productos orgánicos en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no están en competición con productos europeos. Porque, por ejemplo, no podemos producir café en Europa como hay en América Central. No es posible. No podemos, hay muy pocas frutas tropicales que podemos producir en Europa, que vienen de algunas partes de Francia, de España, pero con volúmenes muy, muy pequeños. Entonces, hay una complementariedad en las habitudes del consumo europeo. Hay muchos productos que vienen de América Central y que no se pueden producir. Y si el consumidor europeo está buscando un producto orgánico, necesariamente tiene que venir de América Central, por ejemplo. Bueno, ya estamos con los desafíos, perdón, pero ¿podemos volver a las oportunidades, por favor? Gracias. Bueno, y yo he mencionado que el consumidor cada vez quiere saber un poco más sobre el impacto de los alimentos sobre su salud y el medio ambiente. Y claro, si lo sé o tiene la impresión de saberlo, se puede sacar un mayor precio para los productos.
Eso es importante, ese conocimiento se paga, se puede decir así, ¿no? Y también la sostenibilidad es un factor de marketing y de diferenciación del producto. Lo vemos también mucho en el mercado europeo en los últimos años. Pero también esta estrategia podría permitir de reequilibrar la posición de los participantes en la cadena agroalimentaria. Es que muchas veces los productores no tienen una posición muy fuerte en la cadena. Pero justamente como el elemento de la sostenibilidad está muy ligado a la producción, yo creo que hay una oportunidad también para los productores de sacar una mejor posición en la cadena de valor agroalimentaria. Bueno, también eso está un empuje para una modernización de los métodos de producción agrícola, que está muy bienvenido. Y como ya he mencionado, también para eso hay fondos de la Unión Europea para ayudar, para desarrollar una agricultura más sostenible. Por fin vamos a pasar al último elemento, claro, los desafíos. Y no voy a negar, hay desafíos. El primer desafío, sobre todo de uno en países lejos de Bruselas, se puede decir así, lejos en la mapa, no en el corazón, es tener una visión clara de día a día de los cambios en el mercado europeo. Y espero que esta conferencia de hoy ayuda para obtener una visión más clara, y también todos los contactos que tienen acá justamente sirven este objetivo. Pero es nada fácil, es un desafío, y tenemos que estar conscientes de eso. También, justamente, hemos hablado mucho con algunos gobiernos sobre el tema de la nueva implementación de plaguicidas, incluso el límite máximo de residuos. En Europa queremos evitar las sustancias más dañosas para los humanos y el medio ambiente, y claro, reemplazar estas sustancias tiene un coste, pero estamos convencidos que el coste de no reemplazarlos sería aún más alto para toda la sociedad. Entonces, en este contexto es importante también la innovación también para proteger, para tener nuevas sustancias, nuevos métodos de producción para luchar contra las enfermedades de las plantas. Y a veces el sistema es un poco demasiado lento. Y también después, una vez una sustancia es autorizada, el agricultor tiene que acostumbrarse a saber cómo se utiliza, y todo eso requiere tiempo y costes de adaptación. Por último, también ya he hablado un poco del mercado orgánico, pero también del interés para productos sostenibles por los consumidores europeos. Bueno, hay un montón de certificaciones justamente al nivel de la sostenibilidad, pero claro, esta certificación tiene costes, y también hay en este momento casi un poco una cierta intransparencia, se puede decir así, de los varios certificaciones que hay y que valen la pena obtener. Entonces, eso también esperamos que en los próximos años se aclare un poco la situación, y los costes para la certificación van a bajar, que sería útil para aprovechar de las nuevas oportunidades que nos da la implementación de la estrategia de la granja a la mesa. Muchísimas gracias, ha sido mucha información, y después creo que tenemos la ocasión de discutir y hablar un poco. Muchísimas gracias. Gracias, Félix. Muy amplia tu explicación, sincera. La verdad es que tenemos muchos retos y muchas oportunidades en el mercado europeo, y aquí los gobiernos tienen mucho que aportar para que las empresas puedan realmente adaptarse a estas normativas y al aprovechamiento de estas oportunidades que se derivan. Te pediría que te quedes unos minutos con nosotros, porque al final posiblemente hay algunos comentarios o preguntas a tu presentación, y nos gustaría escuchar las perspectivas desde la misión de Bruselas
sobre las dinámicas alrededor de las estrategias mencionadas, los retos, las oportunidades visualizadas y el apoyo brindado por las autoridades guatemaltecas para este proceso. Y para ello tenemos el gusto, el honor de tener entre nosotros al embajador José Lambur. Por favor, embajador, acompáñenos aquí al podio. José Lambur tiene mucha experiencia como agregado comercial en la Embajada de los Estados Unidos y fue ministro consejero en la Embajada de Guatemala en Washington, D.C. Actualmente José es embajador ante el Reino de Bélgica y es jefe ante la misión europea representando al Estado de Guatemala ante las autoridades del Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea, de acuerdo a los intereses nacionales y la política exterior. Muchísimas gracias, embajador. Bienvenido a su país. Le voy a acompañar ahí en el estrado para que nos cuente un poquito y nos dé sus comentarios a través de la presentación de la visión que el gobierno de Guatemala tiene sobre estas dinámicas que usted está muy de cerca desde Bruselas. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yolanda, por esta presentación. Quisiera comenzar agradeciendo muchísimo a Agritrade, al comité organizador por esta invitación, así como a la Cancillería por haber facilitado mi participación en esta feria. Vuelvo después de varios años en donde tuve oportunidad de participar como agregado comercial y es un gran honor y una felicidad para mí estar aquí y poder compartir algunos aportes sobre un tema tan importante de nuestra agenda con la Unión Europea, como es todo el impacto que puede tener la implementación del Pacto Verde en nuestro sector agrícola en particular. Bueno, bienvenido, embajador. Es toda suya la presentación y el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias. Con el objeto de no ser redundantes, porque ya el señor Lutz hizo una magnífica presentación, él es un gran experto en temas del Pacto Verde, solo quisiera iniciar con una breve síntesis de qué es el Pacto Verde y las dos piedras angulares en las que voy a concentrar la presentación. Como bien indicó Félix, el Pacto Verde es una política que forma parte del eje troncal de la política interna y externa de la Unión Europea y busca, en términos muy sencillos, que Europa alcance una neutralidad climática para 2050. Dos piedras angulares, les agradezco si podemos pasar a la siguiente filmina. Dos piedras angulares de esta política son la estrategia de la granja a la mesa y la biodiversidad. Para simplificarlo, pueden ver el Pacto Verde como una gran sombrilla y dos vehículos para poder poner en marcha esta política son la estrategia de la granja a la mesa y la biodiversidad, que son dos hojas de ruta que abarcan un conjunto muy amplio de iniciativas legislativas y no legislativas destinadas a establecer un marco normativo para hacer que los sistemas alimentarios en toda la cadena de producción y consumo de alimentos sean sostenibles. El impacto, como bien se explicó en la presentación anterior, es muy amplio porque abarca la totalidad de las cadenas de suministros de alimentos. Un punto de vista también importante que el señor Lutz mencionó en su presentación es cómo se va a dar vida a todas estas iniciativas legislativas. Y para esto hay que entender que el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea es sui generis. Las iniciativas parten de la Comisión Europea, que luego, después de ese círculo que claramente expuso el señor Lutz, son sometidas a consideración del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo para que entre estas dos instituciones evalúen las propuestas y se concluya finalmente con una legislación. Los retos para países exportadores a la Unión Europea, y creo que este es un reto muy importante para países como Guatemala, porque el 80% de sus exportaciones al mercado europeo son productos agrícolas, es básicamente poder dar seguimiento a esta gran multiplicidad de iniciativas que están en juego, que van desde decisiones administrativas hasta decisiones legislativas que tienen que ser adoptadas por esa discusión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Agradezco si podemos pasar a la siguiente filmina.
Muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias. Gracias. Y solo para cerrar este punto, creo que esta filmina es muy importante para que nos demos cuenta de la dimensión del Pacto Verde y de las dos estrategias que estamos mencionando aquí, de la granja a la mesa y la de biodiversidad. La estrategia de la granja a la mesa conlleva la emisión o revisión de 27 acciones legislativas y no legislativas, mientras que la de biodiversidad contempla aproximadamente 100 decisiones. Entonces, imagínense el reto que es poder dar seguimiento a un número tan amplio de iniciativas que están sobre la mesa. Pasemos, por favor, a la siguiente filmina. Dado que en una presentación breve no podemos abarcar estas 127 iniciativas, nos vamos a concentrar en dos ejemplos que se derivan, como hablamos, de la estrategia de biodiversidad y de la granja a la mesa. Estas son, si podemos pasar a la siguiente filmina, la legislación sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial y las iniciativas para frenar la deforestación y degradación forestal impulsada por la Unión Europea. Como bien mencionó Félix en la presentación anterior, en materia de deforestación es una nueva regulación la que se está creando y no una revisión como ocurre en otras partes de estas estrategias. Comencemos con la iniciativa para frenar la deforestación y degradación forestal. Esta es una iniciativa que está siendo evaluada en el Parlamento Europeo por la Comisión encargada de Asuntos Ambientales. Aquí ponemos sus siglas, que son ENVI. En la propuesta que está evaluando el Parlamento Europeo, se está buscando ampliar el alcance de los productos que inicialmente se habían contemplado en la propuesta remitida por la Comisión Europea. Podríamos solo volver a la filmina anterior. Gracias. Y si pudiéramos volver a la anterior, creo que nos salteamos una... Exactamente. Antes de entrar a ver cómo le están discutiendo en el Parlamento Europeo, veamos cuáles son los elementos principales de la propuesta que surgió de la Comisión Europea para frenar la deforestación. Esta es una propuesta que busca imponer obligaciones, perdón, es que no sé si... Debida diligencia. Sí, estamos hablando de debida diligencia, perdón, creo que hubo un problema con el subtítulo de esta filmina. Pero hablemos entonces del primer caso, que es la debida diligencia. Este es... Yo creo que la debida diligencia, embajador, igual tiene que incorporarse en esta legislación de deforestación. Claro, claro. Lo que pasa es que creí que la teníamos presentada de manera diferente, pero distinta. Exactamente. Conversemos ahora sobre la debida diligencia. La debida diligencia es una normativa que busca que los operadores europeos que coloquen o exportadores extranjeros que coloquen mercancías o productos específicos en la Unión Europea tengan certeza de que todos los bienes que están colocando en el mercado europeo hayan sido producidos en tierras que no estén sujetas a la deforestación o degradación forestal. Perdón por esta confusión, pero sí estamos hablando del tema de deforestación. La propuesta que surgió de la Unión Europea en principio va dirigida a 6 productos en particular y algunos de ellos son muy importantes para la exportación agrícola de Guatemala. Estamos hablando de soya, de carne de res, aceite de palma, que es un producto de exportación muy importante para Guatemala, de madera, de cacao, café y algunos productos derivados como el cuero, el chocolate y los muebles. Pasemos entonces ahora a ver cómo lo está abordando el Parlamento Europeo. Recuerden que la iniciativa surge de la Comisión Europea y luego es revisada por el Parlamento y por el Consejo de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo, esta iniciativa está siendo revisada por el Comité de Asuntos Ambientales, que es la Comisión ENVI. En la versión que está evaluando el Parlamento Europeo, se está contemplando la posibilidad de ampliar los productos, estos 6 iniciales que mencionamos, y agregar el caucho y los productos derivados del aceite de palma.
La revisión también se está planteando un nuevo enfoque de cómo se podría revisar esta lista de productos inicial, y lo que se buscaría por la versión que está impulsando el Parlamento Europeo es que estos productos puedan ser revisados cada 2 años después de la entrada en vigor. Y también la versión que está evaluando el Parlamento Europeo contempla derechos de tenencia de tierra y de los pueblos indígenas. Pasemos ahora a ver cómo lo está, si pudiéramos pasar a la siguiente filmina. El Consejo de la Unión Europea se encuentra también discutiendo esta propuesta. Como decíamos, una propuesta que va a tener amplias implicaciones no solo para los operadores dentro de la Unión Europea, sino para aquellos que exporten a la Unión Europea, porque van a tener que ceñirse a esa misma normativa exigida a los productores locales. Es muy probable que el impacto en los proveedores de terceros países sea significativo, pues tendrán que proporcionar una gran cantidad de información y documentación, cuestión que inevitablemente podría aumentar los costos. Entonces, aquí lo importante, creo que entendemos con este ejemplo de este que estamos mencionando, cómo toda la cadena de suministro de alimentos se ve afectada por este tipo de iniciativas. Cuando digo afectada, por favor no lo tomen en sentido positivo o negativo. Al final de la presentación quiero hacer una conclusión y yo creo que tiene muchos elementos positivos, es un reto, pero que podemos convertir en una oportunidad. Agradezco si podemos pasar a la siguiente filmina. Y ahora llegamos al tema de debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial. Este es un tema que se ha abordado mucho tanto en Bruselas como en diferentes capitales europeas. Sé, por ejemplo, que en Alemania hay una versión de esta ley que va a entrar en vigor en enero de 2023. En la Unión Europea, el formato de la ley, por lo que he podido contrastar frente a la versión alemana, es bastante similar. Es una propuesta que tiene como objetivo fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable en las cadenas de valor globales. Es una iniciativa que complementa la Directiva de Información No Financiera. Esta es una regulación de la Unión Europea que busca que las empresas, además de toda la información sobre los estados financieros de la empresa, compartan y divulguen información sustancial sobre otras prácticas de la empresa que no necesariamente se ciñan a temas financieros. Como vamos a ver, esta es una regulación que se va a aplicar, tiene una aplicación tanto dentro de Europa como también para compañías que estén ubicadas fuera de la Unión Europea y que cumplan con ciertos requisitos que vamos a ver ahora. Vamos a ver el primer caso, que se refiere a empresas ubicadas dentro de la Unión Europea. Aquí hay 3 requisitos que se toman en cuenta. Uno es el número de empleados, otro es el volumen de facturación y tenemos también los productos. Ese es el tercer criterio en donde esté concentrada el giro de esta empresa. La propuesta, como se está evaluando, se aplicaría en el primer grupo a empresas de la Unión Europea que tengan más de 500 empleados, una facturación anual de más de 150 millones de euros. Y en el caso del grupo 2, si ven, es una facturación menor de 40 millones de euros anuales, un menor número de empleados, 250 empleados, pero sí al menos el 50% de su facturación se centra en productos relacionados con los textiles, el cuero, productos relacionados, fabricación de alimentos, comercio de materias primas, extracción y comercio de recursos y productos minerales y productos metálicos. Veamos ahora el caso de cuándo podría extenderse a empresas ubicadas fuera de la Unión Europea. Y ahí vemos que la propuesta contemplaría que se aplicaran estos requisitos a empresas que tuvieran una facturación de 150 millones de euros anuales y el grupo 2 es el mismo criterio, una facturación menor, un menor número de empleos, pero que al menos el 50% de esa facturación provenga de uno de los sectores antes mencionados, como el textil, el cuero, la extracción. Se estima que la propuesta, como está siendo evaluada al día de hoy,
afectaría o sometería a su jurisdicción a más de 13.000 empresas dentro de la Unión Europea y más de 4.000 exportadores de terceros países directamente se verían afectados. Sin embargo, y aquí es donde creo que es importante hacer la salvedad, el efecto puede ser mucho mayor porque los requisitos se extienden a toda la cadena de producción. Entonces, si bien estamos hablando, supongamos que estamos hablando del primer caso de empresas ubicadas dentro de la Unión Europea, estas empresas deberían requerir a todos sus proveedores dentro de la cadena de producción que cumplan con esa normativa requerida. Entonces, a los exportadores pequeños o grandes de nuestros países que forman parte de esa cadena del comprador europeo también tendrían que ceñirse a esta normativa. La protección de los derechos humanos, como hablamos, es uno de los ejes centrales de esta legislación y la protección al medio ambiente. Okay. Agradezco si podemos pasar a la siguiente filmina. Aquí, antes de pasar al tercer tema de esta reunión, creo que es muy importante hacer una breve síntesis, Félix la hizo, de iniciativas que nosotros identificamos, van mucho más allá de estos dos ejemplos que hoy mencionamos y que consideramos son instrumentos a los que tenemos que prestar gran atención. Uno de ellos, por ejemplo, es la revisión de la directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas, mencionado también por Félix, la revisión de las normas sobre comercialización de productos de agricultura, de pesca y acuicultura, propuesta de un nuevo marco de etiquetado, revisión de la directiva sobre delitos contra el medio ambiente. Podríamos pasar a la siguiente filmina. La propuesta para frenar la deforestación, que sí la abordamos aquí. La estrategia sobre textiles sostenibles. La propuesta de reglamento sobre ecodiseño de productos sostenibles. Y esta última, que no la abordamos aquí en profundidad, pero es una a la que le ha dado muchísima cobertura a los medios de comunicación, que es la iniciativa conocida por sus siglas como CBAM. Es una iniciativa por la que se requeriría el pago de una tasa al ingreso de los productos importados que hayan generado emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono. Pasemos entonces a la siguiente filmina y con esto cierro la presentación. Retos y oportunidades que nosotros vemos desde Bruselas a estas iniciativas y en general al Pacto Verde y estas dos piedras angulares que mencionamos el día de hoy. Podríamos pasar a la siguiente filmina. Gracias. Aquí, antes de llegar a concluir, creo que hay algunos puntos importantes que tenemos que resaltar. Y es que el rol del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea son medulares para el resultado final de estas iniciativas. Estamos en una fase incipiente en donde se están discutiendo estas propuestas y tenemos que seguir muy de cerca el curso que siga cada una de estas propuestas en estos dos foros decisorios de la Unión Europea. Las empresas y operadores que realicen negocios con la Unión Europea pueden verse afectadas. Esto es algo que ya hemos abordado con profundidad aquí. Y por ende es muy importante que puedan desde ya evaluar sus cadenas de suministro para evaluar la forma de mitigar el impacto negativo que pueda generar en su producción y aprovechar las oportunidades que surjan. Tercer punto, para un productor es necesario evaluar los requisitos que exige cada una de estas propuestas y evaluar las medidas concretas que tiene que implementar. Recuerden que estamos hablando de 127 iniciativas, algunas no se han presentado, otras van más avanzadas, entonces el reto es muy grande en este sentido. Adaptarse requiere inversiones y estrategias de producción, pero si se hace de forma temprana, que es lo que estamos tratando de lanzar con esta plática del día de hoy, esto se puede convertir en una oportunidad. Y es un proceso en donde nosotros vemos muy importante mantener los canales de comunicación con las autoridades europeas. Félix mencionó varias actividades sustantivas que se han llevado a cabo este año de comunicación con el sector productivo, con las autoridades guatemaltecas, y vemos desde Bruselas, desde la misión en Bruselas, esto como el inicio de una larga cadena de comunicaciones para encontrar ventanas y que nuestras preocupaciones o el impacto que puedan tener estas iniciativas puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta. ¿Cuál es el apoyo brindado por las autoridades guatemaltecas a las empresas guatemaltecas que están interesadas, que tienen mercado en la Unión Europea? Nosotros tratamos de dar el seguimiento más exhaustivo posible a todas estas medidas.
Es decir, que estamos pendientes de lo discutido en el Parlamento, en el Consejo, sobre el avance de estas decisiones administrativas y propuestas legislativas. Enviamos alertas a través de la Cancillería sobre los plazos de implementación y la entrada en vigor de estas decisiones y normativas. Félix también lo mencionó, y creo que tenemos que aprovechar muchísimo esos espacios de consulta pública que abre la Unión Europea para poder trasladar nuestras preocupaciones o las oportunidades que vemos en estos procesos. Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Nosotros hacemos el mejor esfuerzo y ahí agradecemos mucho la ventana que mantenemos abierta de comunicación con las autoridades europeas, porque es vital para que este proceso se pueda convertir en una oportunidad. Y un punto vital es que Guatemala cuenta con una red de consejeros comerciales que tienen como objetivo identificar estas oportunidades para cooperación con la Unión Europea, dentro de las que incluimos la mejora en el flujo de la información, apoyo técnico, apoyo financiero, flexibilidades en la aplicación y certificaciones. Y solo para cerrar, ustedes nos preguntaron si veíamos esto como una amenaza o una oportunidad. Yo creo que es un gran reto que puede convertirse en una oportunidad siempre y cuando aseguremos que estos canales de comunicación y esta toma en cuenta de nuestras preocupaciones pueda ser llevada a buen puerto. Creo que estamos en un momento en el que las cadenas de valor han sufrido grandes disrupciones por el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, y un socio de larga data de la Unión Europea como Guatemala está en posición de poder proveer productos agrícolas muy importantes para asegurar la seguridad alimentaria de la Unión Europea. Y qué mejor si es por medio de este diálogo y la identificación de oportunidades. De forma temprana. Muchas gracias, embajador. Definitivamente Gracias. creo que tenemos y compartimos con usted que tenemos muchos retos y oportunidades. Creo que el tema de sostenibilidad no solo es un tema que aborda la Unión Europea, es un tema, es una tendencia mundial, y precisamente la próxima semana estarán en el Foro Económico Mundial discutiendo estos temas, y esto es plato principal. Quisiera invitarles a que nos envíen sus preguntas a través de su app y saber si todavía nos acompaña Félix. Félix, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Sí, sí. Gracias, Félix. Tenemos una primera pregunta de William Maldonado. Nos dice: en cuanto a los temas de cooperación de la Comisión Europea para los países proveedores agrícolas, ¿se tienen contemplados recursos para realizar investigación y transferencia tecnológica para diseñar programas de apoyo de manejo agronómico y poder producir frutas y verduras que cumplan estándares? Esta es una muy buena pregunta. Se la dirigiríamos a Félix inicialmente. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, y también otra vez gracias por dar la posibilidad a la Unión Europea de participar en esta feria en Guatemala, y por invitarme. Bueno, eso justamente es un tema que yo, lo siento, no soy el experto mejor para tener la respuesta a la pregunta, pero puedo asegurar que la Unión Europea tiene varios programas bastante ambiciosos justamente para ayudar a los actores de lograr esta transformación. Y justamente estamos en una nueva fase de proclamación de las ayudas, de los programas europeos en los varios países, y es un poco el buen momento, si puedo decir, para enterarse más del tema. Y lo sé que mis colegas en la delegación en Costa Rica, pero también en otros países de América Central, en Costa Rica en particular, porque están encargados de todo lo que es temas de comercio en este momento, trabajan mucho sobre el tema, y es el buen momento para sacar más información que no lo tengo, justamente cómo se puede participar en esos programas y qué hay en este momento. Y también quiero destacar que el tema de la sostenibilidad es casi un tema horizontal. Entonces, en todas las ayudas, los programas europeos tiene un papel muy, muy importante. Muchas gracias, Félix. Efectivamente, desde AGEXPOR estamos promoviendo constantemente proyectos de cooperación gracias a la Unión Europea que tenemos ahorita. Hay proyectos como Alinvest Verde que van a estar en
pronto en ejecución y tienen, digamos, el objetivo de alcanzar esos estándares. Tenemos otra pregunta para ti, Félix, para después pasar con el embajador Lambourg. Y nos preguntan, dicen que las medidas que tomarán estarán de conformidad a las reglas de la OMC, pero están tomándose medidas como, por ejemplo, en cuanto a los LMRs, que no están necesariamente conformes a los que se conocen en el Códex Alimentario. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Y aprovecho de decir que tenemos una conferencia hoy a las 12 donde vamos a abordar específicamente el tema de LMR. Así que agradecería una respuesta, Félix. Gracias por esta pregunta, que es una pregunta muy importante y en este contexto justamente es un tema que debemos tratar con mucha como cautela, ¿no? Como se dice así, porque nosotros queremos que el proceso para determinar la prohibición de una sustancia en la Unión Europea está basado en un análisis muy sólido científico que se hace por una agencia independiente. Entonces, nosotros pensamos que las recomendaciones que sacan y después que se vuelven en una legislación, una normativa, son basados en la ciencia. Entonces, bueno, el tema sobre los conflictos, los conflictos, si eso siempre está a 100% conforme con el Código Alimentario, es una pregunta que hay que ver por cada producto y son los expertos de la GISANTE que saben mejor el tema que yo, pero lo único que puedo asegurar que las conclusiones que sacan y para prohibir una sustancia son basados en un análisis muy serio y muy sólido de una instancia independiente y también este proceso es un proceso transparente. Gracias. Gracias, Félix. Aquí tengo dos preguntas bastante similares, embajador. Dice, si bien es cierto, todas estas normativas se aplican para empresas europeas, usted nos ha explicado bastante claro cómo afectan las cadenas de suministro de la cual nosotros somos parte. Y no necesariamente tenemos que estar exportando a Europa, pero si nosotros vendemos a una empresa europea en un país latinoamericano, también tenemos que cumplir estos estándares. Quizás un poquito la pregunta es, en el sector agrícola en Guatemala dependen cientos de miles de familias de este tema. Y esto usted mencionaba, y Félix se lo mencionaba, requiere también una inversión. ¿Cómo hacer para poder alcanzar estos estándares? ¿Usted cree que el mercado está pagando este premio o eso sería un tema importante para que pudiesen cubrirse los costos? Implica una certificación y no poder afectar y dejar fuera del comercio a esta cadena de pequeños productores. Bueno, yo creo que no sé si me escuchan, esta es una pregunta muy buena y es un tema, por supuesto, al que nosotros damos gran seguimiento y tratamos de encontrar oportunidades, porque en efecto vemos un gran reto y el coste que va a requerir adaptarse no solo a una, sino a una gran multiplicidad de regulaciones que vienen. ¿Cómo creo que podemos hacer frente a esto? Yo creo que el primer paso es comprender, entender a profundidad cuáles son las leyes. Y ahí es donde necesitamos tener este diálogo, en donde nos podamos sentar, evaluar cuáles son las cláusulas particulares que nos pueden afectar para que nuestro sector productivo pueda identificarlo. Hecho ese análisis, y para ello requerimos una coordinación muy profunda con las autoridades de la Unión Europea, creo que tenemos canales importantes como la cooperación. La Unión Europea es un importante donante, con Estados Unidos el principal donante a nuestra región, y creo que tenemos ahí un canal muy importante para orientar esta cooperación, buenas prácticas, pero el reto, y creo que la palabra clave aquí es anticipación. El problema que nosotros vemos es si las leyes siguen avanzando a un ritmo que no depende de nosotros, porque es un proceso interno de la Unión Europea, y nosotros no conocemos o no encontramos ese canal para que se escuche nuestra preocupación, nos vamos a ver enfrentados a una situación en la que el periodo para cumplimiento va a ser muy corto. Y la última pregunta quizás, porque tenemos algunas otras, pero podemos conversarlas en pasillos. Usted mencionó que disponemos de tiempos y que el tema de consultas en el proceso de conformación de normativas de la Unión Europea, pues son importantes la participación de todos.
¿Dónde podemos tener acceso a estas alertas? ¿Hay páginas web específicas a través de la Cancillería? ¿Cómo podemos participar? Sí, claro, la Unión Europea cuenta con una página en donde se suben todos los periodos y se publican todos los periodos de apertura de comentarios del público. Nosotros canalizamos estos enlaces a través de la Cancillería y la Cancillería los distribuye a todas las instituciones del sector público y privado involucrados en estos temas. Creo que ese es un tema muy importante y si pudiera hacer una referencia muy breve a los límites máximos de residuos, nosotros vemos que hay dos periodos muy importantes en donde los comentarios de nuestro sector se pueden plantear y uno es en la fase inicial cuando las autoridades de uno de los Estados miembros de la Unión Europea es identificado para hacer un análisis inicial de ese límite máximo de residuo. Eso se puede canalizar a través de la industria química que fabrica ese pesticida en la Unión Europea y por supuesto el periodo de 60 días abierto en el marco de la OMC en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Muchísimas gracias. Hay otras preguntas, pero como digo, se nos acabó el tiempo y podemos seguirlas discutiendo en lo que resta del día. Agradecerles muchísimo. Yo me quedaría con dos mensajes para la audiencia. Primero, estamos a tiempo. Ustedes nos han, digamos, ambos han mencionado que estas normativas están en discusión y todavía tenemos tiempo para prepararnos, para entenderlas de mejor manera y para prepararnos. Y segundo, tenemos la oportunidad de involucrarnos para cambiar nuestros modelos de negocio, incorporar estos temas sociales, ambientales en nuestros modelos y lograr, digamos, tomar esa ventaja competitiva de otros países productores que quizás no la han visto venir. Por eso estamos aquí discutiendo estos temas. Muchísimas gracias, embajador, por su visita. Gracias. Y muchísimas gracias, Félix, por haber participado. Muy buenas noches ya en Bruselas y seguimos conversando. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos.